Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuestro cuarto encuentro de catequesis. En este encuentro hablaremos un poquito de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, muerto y resucitado para nuestra salvación. Espero que todos se encuentren muy bien y que en este tiempo hayamos podido crecer un poco más en la fe. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo encuentro que nos permites tener. Te pedimos por aquellas cuestiones que inquietan nuestro corazón. Te pedimos por nuestra familia, por nuestra patria, por el mundo entero y por el Papa. Ahora, como todos los encuentros, yo los voy a invitar a que empecemos, ¿sí?, con una oración. En este caso vamos a empezar con un cantito a la Virgen, ¿sí? Y ya van a ver por qué les pongo este canto, porque está relacionado con el encuentro de hoy. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Muy bien. Corté a propósito la canción. Acabamos de escuchar brevemente el relato que tiene que ver con una oración llamada el Angelus, que en latín quiere decir el ángel. Ustedes me veían mirando al frente, es que yo aquí en mi escritorio tengo una imagen de la Virgen, un cuadro de la Virgen. Este cuadro me lo regaló una persona, la primera catequista con la que trabajé hace varios años. Ahí lo descolgué para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí sale la Inmaculada. Así que lo guardo con mucho cariño, ¿sí? Y bueno, está acá siempre presidiendo mi escritorio, ¿no? Siempre bajo la mirada de la Madre, ¿no? De la Virgen. Vamos a empezar este encuentro partiendo de la vida, como hacemos habitualmente, ¿sí? Y vamos a empezar con algunas preguntas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos en común con Dios? Te acordarás que hemos empezado viendo por qué nos reunimos, el encuentro, Dios sale al encuentro del hombre, el hombre responde con la fe. Hemos visto cuál es nuestra fe, la Santísima Trinidad. Hemos hablado de nuestra dignidad de hijos de Dios, ¿sí? Que tenemos cuerpo, alma, ¿sí? Que tenemos inteligencia y voluntad. ¿Qué tendremos en común con Dios? ¿Sí? Con estas preguntas, que tal vez pueden parecer superficiales, pero en realidad son muy profundas, es que vamos a empezar este encuentro y vamos a empezar a desarrollarlo. Para empezar a buscar respuestas, ¿sí? Vamos a partir de algo que sabemos. Nuestra naturaleza es naturaleza humana. Somos varones y mujeres, somos seres humanos y tenemos dignidad por el hecho de serlo.
Esto ya te lo conté en el encuentro pasado, en el encuentro 3. ¿Sí? Somos, como vimos, una unidad de cuerpo y alma. ¿Sí? Cuerpo y alma, ¿sí? Somos cada uno de nosotros. ¿Te acordás cuando estudiamos el credo? ¿Sí? ¿Te acordás lo que decíamos de Jesús en el credo? Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María. ¿Te parece que Jesús puede tener algo que ver con nosotros? ¿Sí? Si fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sabemos que Jesús es Dios. ¿Sí? Ahora, nació de una mujer, nació de María. ¿Qué podrá tener Jesús de común con nosotros, en común con nosotros? La respuesta es que sí, Jesús tiene una relación común con nosotros. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre, también es una unidad de alma y cuerpo. ¿Sí? Jesús se hizo carne, como somos nosotros, se hizo palpable, se podía tocar, se podía ver, se podía escuchar, ¿sí? Para darnos participación a nosotros en su naturaleza divina, para introducirnos en el misterio de Dios. Jesús fue tan humano como cualquiera de nosotros. Jesús aprendía porque tenía inteligencia. Jesús elegía porque tenía voluntad. Jesús comía, nos lo va relatando el Evangelio, tuvo hambre, tuvo sed, lloró ante la muerte de un amigo. Jesús es igual a nosotros en todo, ¿sí? Jesús es igual a nosotros en todo, menos en el pecado, como nos enseña San Pablo, porque Jesús es Dios y por ende en Dios no puede haber pecado, porque el pecado es algo malo y Dios es bueno, ¿sí? Por definición, Dios es bueno, si no, no estaríamos nosotros aquí en la catequesis buscando los sacramentos, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor. El Catecismo en el punto 464 dice: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. ¿Sí? Jesús no es en parte Dios y en parte hombre, ¿sí? No es como 50% Dios, 50% hombre, no. Ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano, ¿sí? Tampoco podemos decir que, ¿y dónde termina lo humano? ¿Dónde empieza lo divino? No, no es una mezcla confusa. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. En los primeros tiempos de la Iglesia ven muchas herejías. Una herejía es una posición teológica, un postulado que en cierta forma desvía la verdad de la fe. ¿Sí? Entonces la Iglesia, a través de diferentes concilios, que eran reuniones de los obispos, ¿sí? Fue definiendo estos dogmas y defendiéndolos. Dogma es una verdad de fe, ¿sí? Divinamente revelada. Acá. Son muchos conceptos tal vez, pero bueno, es necesario porque esto es teología pura. Vamos a empezar ahora y vamos a leer un poquito de la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato del Evangelio tal vez te suene, y si volvés a escuchar la canción, vas a ver que es lo mismo que dice la canción. De este relato del Evangelio, básicamente sacamos 2 oraciones, ¿sí? Esto a modo de que te quede. El Ángelus, que es un saludo que todos los días la iglesia le hace a María. Todos nosotros saludamos a María con las mismas palabras del ángel, ¿sí? Y lo hacemos 3 veces al día, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 8 en la tarde. También de aquí se saca la primera partecita del Ave María, de una oración que vamos a aprender en el encuentro de hoy. Podemos ver en este relato cómo Dios le pregunta a María, ¿sí? Porque Dios respeta la libertad de la Virgen, ¿sí? Dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿sí? Y le pregunta a María, ¿sí? El ángel le dice: Dios te ha favorecido, ¿sí? Y la Virgen mucho que no entiende. ¿Pero qué le dice? Hágase en mí según has dicho, ¿sí? Dios respeta nuestra libertad. ¿Te acordás? Que lo veíamos en unos encuentros anteriores, ¿sí? Dios respeta nuestra libertad. Nos ha creado como seres libres. Y lo respeta. ¿La Virgen podría haberle dicho que no a Dios? Sí. Sí, podría haberle dicho que no. Pero decidió confiar, sin entender, ¿sí? Porque dice, ella se preguntaba qué podía significar este saludo. Estaba desconcertada. No entendía qué pasaba. Sin embargo, decidió confiar, ¿sí? Dios la elige a María desde toda la eternidad, ¿sí? Fíjense cómo en el saludo del ángel él le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esa gracia de la que nos cuenta el Evangelio es la gracia que viene de Dios, ¿sí? No es la gracia de que María fuera muy graciosa, sino graciosa en el sentido cómico de la palabra, sino que María estaba llena de la gracia de Dios. Dios la había elegido desde el primer momento de la creación para ser la madre de Jesús. Esto es lo que llamamos el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue preservada desde siempre y para siempre del pecado original con el que nosotros nacemos, y que, bueno, es el que por ahí también deja herida nuestra naturaleza humana y hace que tengamos una pequeña inclinación hacia el pecado, ¿sí? Dios eligió a María desde siempre para ser madre nuestra y para ser madre del Salvador. Bien. De este texto del Evangelio se desprenden muchísimas cosas. Por ejemplo, el ángel llega, y en el texto los evangelios están escritos en griego, ese es el idioma original del Evangelio. El ángel la saluda a María con una palabra que solamente se utilizaba para la realeza, dice salve. Nosotros hemos recuperado ese salve, ¿sí? En la oración del Ave María decimos Dios te salve María, ¿sí? Ese salve, ¿sí? Viene de un saludo que se daba a los reyes, ¿sí? En latín el Ave María empieza diciendo Ave María, ¿sí? Ese Ave María es una expresión que tal vez en alguna película, en algún libro hemos visto, que decía Ave César, Ave César, ¿sí? Como salve César. Bueno, el ángel entra y le da el mismo saludo a la Virgen. Por eso la desconcierta, diciendo, primero, ¿quién viene? ¿Quién es? ¿Qué me dice? ¿Y por qué me saluda de esa manera? ¿Por qué me saluda como si yo fuera una reina? ¿Sí? Si era una pobre muchacha, una muchacha humilde que se dedicaba a las tareas del hogar, no entendía nada, pobre, pero se quedó en las manos de Dios y confió, ¿sí? Por eso María es modelo de los creyentes. Tenemos que resaltar de acá que Jesús asume su naturaleza humana de la carne de María, ¿sí? Jesús asume su naturaleza humana de la carne de María. ¿Bien? Jesús no deja de ser Dios para hacerse hombre, y es hombre como cada uno de nosotros. Te invito yo esta semana
a reflexionar en esto, que por ahí puede ser un poquito complicado o muy teológico, pero te invito a reflexionarlo, a pensarlo, a que puedas volver a leer este pasaje del Evangelio o algunos números del Catecismo, ¿sí? Te invito también a elaborar un compromiso personal para esta semana. Vamos a ver ahora qué nos enseña el Catecismo. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el verbo e imagen substancial del Padre. ¿Te acordás que yo te contaba en un encuentro que Dios mira su imagen y esa imagen es buena y por tanto es amada y que esa es la imagen del Hijo? Esto es lo que quiere decir imagen substancial del Padre. Se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En la unidad de su persona divina, por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es sumo sacerdote, ¿sí? Este sacerdocio de Jesús, que es el que compartimos también nosotros por el bautismo, ¿sí?, hace que estemos conectados a la cabeza de Jesús. ¿Te acordás que también hemos hablado de esto, de Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico y demás? Bueno, Jesús a la cabeza nuestra es el mediador entre Dios y los hombres. En las oraciones de la misa vas a ver que siempre las oraciones terminan diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Toda oración dirigida al Padre se hace por medio del Hijo, único mediador entre Dios y los hombres. Jesús posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, que es lo que yo te decía más arriba, hace unos minutos atrás. No confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Te acordás cuando yo te decía que había algunas imágenes de Cristo Pantocrator que salía así, porque me sale muy bien doblar los dedos, así? Yo te decía que tenía estos 3 dedos así por las 3 personas de la Trinidad, y acá estaban las 2 naturalezas de Dios y que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Bueno, hace referencia a este mismo misterio, ¿sí? Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, en la esencia misma de Dios, en el corazón de Dios uno y trino, ¿sí?, está nuestra naturaleza humana. Por eso podemos decir que Dios se hace hombre, Jesús se hace hombre para hacernos participar a nosotros de su divinidad, ¿sí? Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidos a su inteligencia y voluntad divina, que tiene en común con el Padre y el Espíritu. ¿Te acuerdas que yo te decía que Jesús es igual a los hombres en todo menos en el pecado? Tiene que ver con esto. La inteligencia y la voluntad de Jesús están íntimamente unidas y sometidas a su inteligencia y voluntad divina, que es una con la del Padre y con la del Espíritu Santo. Por tanto, las acciones de Jesús no podían ser malas, porque eran las acciones pensadas y discernidas por el mismo Dios. Pensalo de la siguiente manera. Cuando vas a hacer algo, ¿no te pasa a veces que lo meditas, le das vuelta en la cabeza y después lo mandás al mundo de las obras? ¿Sí? Como que lo traes del mundo de las ideas y lo arrojas al mundo del ser, ¿sí?, de lo que es. Bueno, hace de cuenta esto mismo en Jesús. Jesús piensa, actúa. ¿Y por qué piensa bien y actúa bien? Porque su inteligencia y su voluntad están sometidas a su inteligencia y voluntad divina, que son las que tienen en común con el Padre y con el Espíritu Santo. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo, ¿sí? Verbo que quiere decir acción, y así empieza el Evangelio de San Juan, diciendo al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Esa palabra es Jesús mismo. Antes de terminar este encuentro, vamos a hablar un poquito de la otra parte del título del encuentro. Yo te dije que el título de este encuentro, ¿cuál era? Jesucristo, Dios y hombre, muerto y resucitado para nuestra salvación. Este Jesús muerto y resucitado constituye, o el anuncio en realidad de Jesús muerto y resucitado, constituye lo que se denomina el querigma, que es el primer anuncio, la primera voz, ¿sí?, de la iglesia. Los discípulos, cuando Jesús los manda, ¿sí?, ese texto del Evangelio también lo hemos leído, dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer todo lo que yo les mande.
en ese texto del Evangelio, Jesús manda a los discípulos no solamente a bautizar, sino a enseñar. ¿Y a enseñar qué? Esto mismo, lo que han visto y lo que han oído, que Jesús ha muerto y ha resucitado para salvarnos, ¿sí? Y es por ese motivo que la Iglesia continúa la obra, ¿sí?, que comienza Cristo, la obra de santificación en el mundo. ¿Bien? Jesús ha muerto, sí, pero ha resucitado. Y nos unimos a San Pablo, que dice: si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Jesús está vivo, por eso le podemos hablar, por eso nos escucha. Vamos a terminar con una oración, que es la oración a la Virgen, que es la oración que vamos a aprender en este encuentro, y es la del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima.